Capítulo 12. Repetición y observaciones. Repitiendo y resumiendo algo de lo dicho en las lecciones anteriores, conviene que nos acordemos y siempre tengamos presente que el primer requisito para la recta inteligencia de las Escrituras es un espíritu de discípulo humilde. Tanto es así que una persona comparativamente ignorante, que humildemente invoca la luz del Espíritu de Dios en el estudio de la Biblia, conseguirá con más facilidad conocimientos bíblicos exactos que un hombre de talento y sabiduría humana, que preocupado y careciendo del espíritu de discípulo, emprende su estudio. Multitud de ejemplos apoyan esta verdad, que las grandes doctrinas y principios del cristianismo están expuestas con claridad en las Escrituras, que de consiguiente y en realidad solo se invocan las reglas de interpretación para conseguir el significado verdadero de los puntos obscuros y de difícil comprensión. Que a pesar de ello, es de gran importancia que hasta el cristiano más humilde tenga alguna idea de tales reglas y de su aplicación, por cuanto es su deber profundizarse en las Escrituras, confirmarse en sus verdades y familiarizarse con ellas para su provecho propio, y para poder iluminar a los que las contradicen, para conocer el sentido innato de la Biblia. Ella misma debe ser su propio intérprete. Que el verdadero sentido de sus textos se consigue por el significado de sus palabras y que así, por la adquisición del verdadero sentido de las palabras, se consigue el verdadero sentido de sus textos. Que no se debe olvidar por un momento que el significado de las palabras está determinado por la peculiaridad y uso del lenguaje bíblico, debiéndose, por tanto, buscar el conocimiento del sentido en que se usan las palabras, ante todo en la Biblia misma, que las palabras deben tomarse en el sentido que comúnmente tienen. Si este sentido no está manifiestamente reñido con otras palabras en la frase en que ocurren, con el contexto o con otras partes de las Escrituras, que en caso de tener una palabra con significados diferentes, ofreciéndose así o de otro modo un punto obscuro, se recurra a las reglas arriba explicadas para conseguir el sentido exacto que intentaba el escritor inspirado, o mejor, el Espíritu de Dios mismo. ¿Qué parte de la recta inteligencia de pasajes y textos aislados en cuanto a las doctrinas? Estas solo son del todo bíblicas y exactas cuando expresan todo cuanto dicen las Escrituras en orden a las mismas. Al averiguar, pues, cuál sea el verdadero significado de un pasaje de la Escritura, es preciso que preguntemos, ¿cuál es el significado de sus palabras? Si no tienen más que un significado, pronto estamos en lo claro, poseemos ya el verdadero sentido, pero si hay alguna que tiene más de un sentido, nos preguntamos, ¿cuál de estos sentidos requiere lo demás de la frase? Si en contestación a ello encontramos dos o tres sentidos, nos preguntamos, ¿cuál es el sentido que requiere el contexto para que tenga un sentido armónico todo el pasaje? Si todavía cabe darle más de un sentido, nos preguntamos, ¿cuál es el sentido que requiere el designio o objeto general del pasaje o del libro en que se halla? Si a todas estas preguntas se ofrece todavía más de una contestación, preguntamos, ¿cuál es el sentido que requieren otros pasajes de las Escrituras? Si por acaso, en contestación a tantas averiguaciones, todavía fuese posible hallar más de un significado en alguna palabra del pasaje, pueden considerarse verdaderos ambos significados o ambas interpretaciones, debiéndose, por supuesto, preferir la que más condición reúna para ser aceptada como verdadera. ¿Acaso no huelga repetir que el proceso indicado y las reglas aquí estampadas son tan justas como necesarias, no solamente para la interpretación de toda clase de lenguaje de la Escritura, sino para la recta inteligencia e interpretación de todo lenguaje o documento de uso en la vida ordinaria?